Hola, bienvenidos. Este es el primer programa de 540 grados, algún día lo sabrán, de 2025. Así que feliz año nuevo a todos. Y está María de vacaciones, así que como reemplazante de María O'Donnell trajimos a alguien que se le parece bastante, que es Juan Grabois. Este, ahí Es una viene, reverencia. ahí está. Mirá el lugar en el que te pongo, de María O'Donnell. Eh, me enaltece. Te enaltece. A ver, Juan, yo quiero empezar a hablar, tenemos tiempo tranquilos, Bien, me para gusta. preguntarte por una cosa que me pareció muy original y quiero... Hay una obra en este momento que para mí es una obra de teatro que más me sorprendió y me impresionó que vi en muchísimos años, que es Habitación Macbeth, que es, para la gente que no la vio y quiera verla, es un unipersonal. Yo la primera vez que lo vi, es una obra de Shakespeare que hace una sola persona. La primera vez que la vi, dije a los primeros 15 minutos, uy, lo que me voy a aburrir acá, el teatro me cuesta y un unipersonal de un tipo poniendo caras me parecía que me iba a embolar. Y a medida que fue avanzando la hora, el tipo logra una cosa increíble que es que hay una persona, pero parece que hay varias sobre el escenario. Y te va llevando en esa obra con un despliegue energético, actoral impresionante y un despliegue de contenido. Vos la viste ahora en estos días porque vi que escribiste algo sobre el tema. Mira, el director se llama Pompeyo, no me acuerdo el apellido. Audibert. Audibert. Escuchó en algún lado hablar de Macbeth. Y se comunicó con nosotros y me invitó a verla. Yo la verdad que tengo, podría llamarse una especie de masoquismo psíquico. Yo prefiero ir en la calle por Barrio Norte y que me puteen a una obra de teatro y que tener que sacarme 85 selfies. Me Ajá. agarra como ataque de pánico. No me pasa en un barrio. Si voy a un barrio, no, pero en la obra de teatro como que no me gusta. Entonces me escondo, bueno. Entonces, no, procrastineaba. Quería ir. Pues me habían dicho que era muy bueno como actor y como director. Tan buena gente que permitió que un montón de compañeros nuestros que no hubiesen podido acceder a pagar esa entrada fueran gratis o a mitad de precio, etcétera. Entonces, bueno, este fin de semana fui con mi esposa, medio ahí también escondido, y vi una cosa maravillosa. Maravillosa porque además de la calidad actoral, además de la apuesta, una adaptación del texto que capta la esencia del texto, desde mi punto de vista, ¿no? Y, y además reproducía una parte que es inicial, que es por ahí la que más me gusta a mí, porque la historia es un poco así, para los que no la conocen. Termina una batalla y un soldado muy importante, un general, Macbeth, eh, queda victorioso y tiene su amigo Banquo. Están ahí los dos victoriosos en la batalla, lleno de cadáveres, y aparecen tres entidades, que se les dice tres brujas, pero no son brujas, tres entidades. Vos habías leído el texto original. Sí, sí, yo de Shakespeare soy muy lector. Ah, ¿en serio? Sí, y me gusta leerlo en inglés, o sea, traducirlo yo hago mis propias traducciones de las frases que me gustan. Y creo que está ahí resumida toda la psicología humana, mejor que en todos los psicólogos que hubo posteriormente. Y entonces, bueno, vienen las brujas, les cuentan algunas verdades de lo que va a pasar en el futuro. Y Banquo dice algo que podríamos traducir básicamente como que con las verdades y pequeñas pero veraces pavadas, los instrumentos de la oscuridad, los instrumentos del mal, logran llevarnos a las más funestas consecuencias. ¿Sí? La forma, la mejor forma de llevar a un pueblo o a una persona a Al su peor lugar. perdición es decirle verdades. Triviales a veces, mezcladas con mentiras a veces, pero nadie cree una mentira permanente. Yo creo que eso es lo que está pasando un poco hoy, creo que se aplica mucho a este momento histórico, donde no es la posverdad, no, no, es la verdad, pero la verdad instrumentalizada para los más funestos consecuencias para las personas. Entonces me quedé muy agradecido y muy impresionado también con que un solo actor pueda desplegar ese rango expresivo. Así que, nada, creo que mucho de lo que nos pasa se explica. Ahora, la obra va desarrollando, es la idea de general, repleto de cadáveres alrededor, le empiezan a decir, vos podés ser rey. Y le empiezan a decir, vos podés ser rey. Y él primero se incomoda y después dice, y por ahí sí. Y
para ser rey mata al rey. Y para mantenerse como rey sigue matando hasta que enloquece. Mientras hay otros que ya están matando para reemplazarlo a él como rey. Y nada, uno imagina la cadena interminable de tipos que la lucha para el poder enloquece. ¿Es inevitable eso? Yo creo que cuando se pierde el sentido de propósito, a nivel individual o a nivel colectivo, pero me quiero referir a lo individual porque en la política lo colectivo es maravilloso, pero sirve también para desresponsabilizar. Entonces fue decisión de tal, fue decisión de cual, yo me encuadré, yo me discipliné, yo soy orgánico, desconfío. Yo soy presidente de un partido político y dirigente de una organización muy grande. Y fomento el pensamiento crítico y la discusión entre mis compañeros y la desobediencia, si se quiere. Nadie tiene que hacer nada de lo que no esté convencido. Entonces, cuando se pierde el sentido de propósito, cualquier lucha de poder es simplemente eso. Es el mal espíritu que tenemos los seres humanos buscando la reafirmación en la fama, el poder o el dinero, ¿no? Cuando hay sentido de propósito, la lucha agonal, la lucha por el poder, bueno, tiene un sentido, porque vos querés desarrollar un proyecto que además es intersubjetivo. Es muy difícil explicar los porqués de la conducta de uno. Muy difícil, son muy de adentro, muy del inconsciente, pero el para qué lo podemos compartir. Yo te puedo decir a vos para qué hago lo que hago, qué es lo que quiero lograr. Y vos podés compartir ese objetivo. Y después podemos ver el camino para llegar a ese objetivo y desde luego va a haber una pelea de posiciones con otros actores que van a determinar si ese proyecto triunfa o no triunfa. Ahora, cuando la pelea es el poder por el poder en sí mismo, ocurren estas situaciones donde la política se empieza a explicar más por la psicología y sobre todo por la patología que por la ideología y los proyectos. Una cosa que tiene interesante el caso de Macbeth es que Macbeth en el fondo es un cobarde. La que lleva la trama es Lady Macbeth, su esposa. La que toma las decisiones es ella. Y él apenas ejecuta, pero ambiciona al mismo tiempo. Y eso también pasa mucho. Eso tiene que ver con esta cuestión de desresponsabilizarse, hacerse el boludo, ser parte de la cosa, a veces ser beneficiario de la cosa, pero después lavarse las manos. Eso es lo que veo yo, por ejemplo, en sectores empresarios. Me beneficio con la rueda financiera, me beneficio con alguna cuestión especulativa en relación a los recursos naturales, pero no me mancho las manos con la política turbia y esta cultura cuasi fascista que se está desarrollando en la Argentina. Ya te bajo a tierra, pero Sí. ya vamos a la actualidad. Pero vos pensás que hay, porque a veces yo pienso que en la esencia del poder está Macbeth. Es decir, que cada tanto aparece algo que pone un objetivo noble a quienes luchan por el poder, o alguno que es una excepción durante un tiempo, o alguna casualidad que hace que vaya a un lugar sano. Pero en el centro está el tipo que quiere llegar, para llegar tiene que pasar por encima de los demás, y para defenderse tiene que evitar que los demás crezcan, y el caso de Macbeth es sangre, acá son otros tipos de movimientos y otras cosas. Y entonces digo, un buen político finalmente es el que sabe cómo llegar al poder y cómo mantenerse más allá de las ideas. Yo creo que un buen ser humano no, pero que, no sé, yo siempre pienso en las historietas de cuando éramos chicos. El que lucha por la justicia es el bueno, el que lucha por el poder siempre es el malo. Entonces me da la impresión de que hay algo que esencial al poder que está mostrado ahí, que es muy difícil de evitar. Es difícil, pero no imposible. Ahora, el Papa dice, el poder es servicio. Perón decía algo muy importante. La política nunca es un fin en sí mismo. Siempre es un medio para desarrollar un proyecto. Cuando vos no puedes explicar el proyecto, entonces decís cosas como, el candidato es el proyecto, ¿te acordás? Esas frases que no quieren decir nada. ¿Qué es el proyecto? Yo quiero hacer 1 millón de lotes para que la gente tenga viviendas. Ya está, eso solo. Terminé, se acabó. Todo lo demás que sigue igual. Ya tengo un proyecto, ya tengo algo que vos podés compartir conmigo. Y se puede garantizar a través de mecanismos ahí sí, colectivos y democráticos, que yo ese mandato lo cumpla. Y después, desde luego, la lucha por el poder, que es, digamos, la parte más vulgar de la lectura de Maquiavelo, que es obtener y conservar el poder, es el rol de la política, es el rol del príncipe. Bueno, en la medida que ese poder tenga un sentido en relación al bien común, que es lo que creemos los humanistas, está muy bien.
digamos, siempre con límites, ¿no? ¿Sabes qué pensaba? Que cuando estabas hablando pensaba en dos personajes, pues yo decía, yo estoy diciendo esto y pienso por ahí en Dualde y no me lo podría discutir Dualde, que el poder es por el poder mismo. En todo caso, a él le salió de determinada manera, pero el poder, o pienso en De la Rúa, o pienso, si querés, en Macri, y veo eso. Pero creo que si acá estuvieran Milei o Cristina, con las diferencias que tienen, me dirían, no me rompa la bola. Yo no soy no soy una boluda, no soy un boludo. Las reglas del poder las tengo que respetar porque si no pierdo, si no me pasan por encima. Pero yo tengo valores, yo tengo un modelo por el que lucho. Sea Coincido. injusto o no, pero. Y al mismo tiempo digo esto y digo, pero los dos son muy mesiánicos. O sea, son tipos que creen en su lugar de la historia, con lo cual son más peligrosos los que creen. Se me hace esa contradicción entre Principios y límites, ¿no? ¿cuál es el mejor? ¿Es mejor es un cínico o mejor es un creyente? Yo creo que hay una diferencia entre un fundamentalista y un apasionado, ¿no? Fundamentalista no puede ver otra cosa. Es absolutamente inflexible y dogmático. El apasionado se puede pasar de rosca, pero puede tener algún nivel de flexibilidad en su pensamiento. Yo creo en la firmeza de las convicciones con límites que son anticuerpos. Básicamente el anticuerpo es entender que sos una gotita en el océano. Seas quien seas el Papa o seas un dirigente de una unidad básica en Bursaco. Sos una gotita en el océano, del tiempo y del espacio. Entonces, tenés que tener límites. Hay cosas que no puedes hacer. Y esas cosas incluyen, por ejemplo, la desaparición forzada de personas, tirar una bomba en una escuela donde hay niños. Es decir, hay límites. Matar al tipo como Macbeth, ¿no? Que es una doble traición, porque era su rey y además estaba alojado en su casa, cosa que lo más bajo de lo bajo que se puede hacer. Cuando perdés esos límites, cuando perdés el sentido del límite, en aras del poder, lo que se termina generando es la oscuridad, el reino de la oscuridad, porque no tenés sentido de propósito y no tenés límites. Ninguna de las dos cosas. Entonces, sí hay algo inherente al poder que tiene que ver con la lucha, que tiene que ver con derrotar adversarios, pero hay algo que hay que comprender, que el poder es un medio. O sea, si pasa a ser un fin en sí mismo, estás vendiendo el alma, básicamente. Vos decís, bueno, los que triunfan son, a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Para mí, este tema de que sea claro e intersubjetivo el sentido de propósito del proyecto y que ese proyecto tenga 5, 3, 10 puntos claros, objetivos claros que se pueden compartir, y si también está compartido cuál es el camino para llegar a eso, mejor, es una garantía de que quienes lideran están de alguna manera sujetos a algo, a un contrato electoral, si hablamos de la democracia representativa, que en parte ya está escrito. Las ideas refundacionales a mí me rompen un poco las pelotas. ¿No tenemos una constitución que no es perfecta? Si se cumpliera el 50% viviríamos en Noruega. En la Constitución están todos los derechos sociales, económicos, culturales, con los pactos internacionales de los DESCA incluidos. El problema es que no se cumple, que hay un nominalismo en el proyecto que hoy, en teoría, es nuestro contrato social, que se proclama, que se lee, sobre el que se jura, pero que finalmente no se cumple. Juan, dijiste el sistema cuasi fascista que se está armando. ¿Por qué? Primero porque es un sistema que va contra del Estado social de derecho. Ni si sacarle la palabra social, si querés, del Estado de derecho. Es decir, la democracia burguesa, que deriva de la Revolución Francesa y que sigue existiendo hasta ahora como modelo, se supone que establece una garantía fundamental, que es el imperio de la ley. The rule of law. Fundamental. Es decir, frente a un conflicto, sea por acción o omisión, sea que yo te pegue un palazo en la cabeza, o que en la Constitución dice que todos tenemos derecho a comer y no tengo para comer, tengo que poder ir a una instancia administrativa o judicial y que se resuelva. Bueno, eso no está sucediendo. Y no solamente no está sucediendo, sino que desde las instancias más altas del poder hay una definición de violentar las estructuras democráticas elementales. Para mí, el ejemplo claro de eso es
el intento de designación de Diego Kravetz en la CIDE. Diego Kravetz es un tipo que está filmado en 2 ocasiones, siendo el que tiene mando directo sobre la fuerza de seguridad, él personalmente, con 2 personas que estaban reducidas, pegándoles. Un caso lo estudié bastante, que es el último que salió. No hay ninguna evidencia de que ese joven fuera un delincuente. Pero aún si lo fuera, el nivel de abuso de poder que un portero que no es progre se indignó porque lo vio y tuvo el coraje que no tiene la política de filmarlo y de llevarlo a la justicia y de salir a dar la cara. Por ese solo hecho, que es un delito grave, en flagrancia, con una prueba indubitable, de un tipo que no está ahí y se cagó a piñas con un vecino. No, es el jefe de los policías, adelante de los policías. Y que no es la primera vez que lo hace, está filmado 2 veces. Y yo te puedo contar 10 más, como cuando entró a los tiros un comedor comunitario del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Como cuando mandó a meter presa a Natalia Saracho, con fueros, y no importaron un huevo los fueros, porque si sos villera, los fueros no importan. Bueno, te puedo dar un montón de ejemplos, pero este ejemplo, el último, que está filmado, ¿cómo puede ser, primero, que haya estado esa causa en un fuero que inventaron en la Ciudad de Buenos Aires, que es un fuero de delitos de funcionarios públicos? ¿Y sabes cómo estaba caraturada la causa? DK sobre artículo 144. No se entiende nada. Imposible de detectar que tenía una causa. O sea, si el portero no lo hubiese mandado al mapa de la policía, que es un proyecto que hizo Mario Santucho con Patria Grande, con Ofelia, nadie se hubiese enterado. Salió por eso. Y Fontevecchia tuvo las bolas de ponerlo. ¿Por qué? Porque Diego Kravetz, aparte, bien característico, no quiero enfocar en él, pero porque es una característica de los pactos de poder que hay hoy. Él viene de la izquierda social, fue abogado del movimiento de Empresas Recuperadas, fue jefe de bloque del kirchnerismo, pasó por el masismo, pasó por Macri y ahora está con Milei. Dejó amigos por todos lados. Dejó secretos y pactos de poder por todos lados. Entonces, o le tienen cagazo o tienen el culo sucio, y él sabe cosas. Razón por la cual media política o más cerró el orto frente a una evidencia flagrante que un hombre que tiene prácticas fascistas, es decir, golpear personas personas indefensas, abusando indecentemente de su poder como jefe operativo de la Fuerza de Seguridad, pueda estar nombrado como jefe de los espías. Bueno, solamente eso te da la pauta de que estamos todos locos. Está bien, pero alcanza el hecho puntual que es gravísimo. Te puedo dar un montón de otros ejemplos. O sea, a ver, Patricia Bullrich. No sé cuánta gente armada tiene a su cargo, 80.000, 90.000. Voy a dar mi ejemplo particular, porque es lo que yo conozco. En muchas ocasiones me apuntó, con nombre y apellido. Yo no tengo ningún cargo público, no tengo custodia, ni la de Fabiola, ni la de Alberto, ni la de ellos. Y tengo un montón de tipos subordinados a ellas que saben que ella quiere que me pase algo. Que me quieren vigilar. Yo lo siento a eso, lo veo cuando pasan los patrulleros. No soy tonto. Entonces, y la verdad que por algún motivo no padezco el miedo. Por ahí porque estoy acostumbrado, por ahí porque no me funciona algún neurotransmisor, no lo padezco. Pero hay otras personas que sí. Y que eso los inhibe de realizar acciones determinadas. Cuando a vos te dicen, si vos vas a una movilización, voy a tomar tus datos biométricos y a partir de eso voy a hacer un castigo extrajudicial, que es sacarte una prestación social, eso se llama fascismo. Y si uno lo permite en un sector, luego, hay una cosa curiosa que es una cosa bastante poco libertaria, que salió ahora, bueno, que siempre lo hicieron, ¿no? Cruzar los datos de la gente que recibe programas sociales con todos sus datos de AFIP, patrimoniales, etcétera, y si tiene una motito de un día más, va. Pero se lo hacen a los ricos, a eso. Sáquenle todos los datos patrimoniales y publíquenlos como publican los de los pobres. Una nueva. Toda transacción de billetera virtual, que es lo que usa cualquier comerciante informal, superior a 500.000 o 600.000 pesos, que es la nada misma, porque si vos tuviste un costo de 500.000 en ropa, por ejemplo, que compraste y la revendés a 600.000, ganaste 100.000, sos más pobre que la pobreza, pero gastaste 500.000. Ahora, exactamente.
No, y recibiste 600.000 en tu cuenta. Muy bien. Entonces, la misma FIP que permitió el blanqueo, que puede tener aspectos positivos, yo digo, qué sé yo, pero que dice, no me meto con la plata de esto, si aparte voy a destruir el archivo, va a perseguir al pobre tipo que tiene una billetera virtual. Entonces, se empiezan a combinar factores represivos, discursivos, y vos hablabas antes de los héroes y los villanos, ¿no? De una inversión. ¿Quiénes son los héroes para Milei? Explícitamente él usa esta palabra. Los que ganan plata. Los millonarios. Los que son... Él va al Yao Yao, va al Davos, etcétera, y dice, ustedes son los héroes de la humanidad. Y como son los héroes, tienen derecho a evadir impuestos, tienen derecho a hacer lo que se les canta. Entonces, la idea del anarcocapitalismo, es decir, un capitalismo sin gobierno y sin ley, porque básicamente esa es la anarquía. Lo que pasa es que los anarquistas, nuestros bisabuelos anarquistas, era sin autoridad, sin ley, sin propiedad. Bueno, sin autoridad, sin ley, pero con una élite, con toda la propiedad, es un pensamiento oligárquico fascista. Es una minoría que gobierna a partir de su acumulación de capital. Yo veo que la cosa va por ahí y que el planteo deshumanizante, que no se expresa hoy en protesta social, por un montón de motivos, se expresa en unos niveles de violencia cotidiana, que no es que aparecieron ahora, pero que yo los veo incrementándose todo el tiempo. O sea, no hay día que no me entere de una historia de algún conocido que se cagó a trompadas, que tuvo un problema con el vecino, que eso se está incrementando. No hay día que no me entere de Reyes. Esto no es joda. Históricamente, los gobiernos, incluso el gobierno de Macri, le da regalos a las iglesias y a las organizaciones sociales para que repartan. Vos decís, bueno, eso está mal porque es arbitrario, le das a uno, no le das a otro. Lo reparten los narcos, loco. Lo reparten los narcos. Entonces yo prefiero al peor dirigente social que al narco más copado. O sea, Ahora, déjame decirte qué me hace ruido sí, del planteo. Cuando gobernaba Cristina, una discusión, yo que era muy crítico de Cristina, sí. una discusión que tenía con otra gente que crítica de Cristina, decía, esto es una dictadura. Yo le decía, no es una dictadura. Y sí, y agarraba hechos puntuales, que lo sabía, para mostrar cómo había un intento. Y yo decía, espera, establezcamos 3 o 4 criterios de consenso. Hay alternancia del poder, se vota, pero cada cual puede decir lo que se le canta, hay presos políticos, hay exiliados, hay asesinados políticos, hay todo eso, hay en una dimensión relevante, no alguna excepción. Y cuando la vez pasada discutía con un español que le preguntaba qué pensaba de Sánchez, me dice, lo odio, es un fascista, es igual que Chávez. Le digo, ¿pero estás loco? ¿Qué es lo que tiene comparado con Chávez? Bueno, fíjate que es un populista, lo que Chávez no estatizó una empresa, no tiene preso político, no tiene exiliado, ¿no? Votan, además la economía crece, todo, pero no veo qué tiene que ver. Pero bueno, en la retórica política vos podés confundir la parte con el todo y demostrar que es el peor régimen describiendo hechos parciales que te llevan a esa conclusión. Pero la misma defensa de decir esto no es una dictadura, esto no es un fascismo, que yo expresaba en aquel momento sobre Cristina, se puede hacer sobre Milei. Estoy de acuerdo. O sea, yo no dije que era una dictadura. Yo creo que hay un filón cuasi fascista en determinadas posturas y determinadas acciones. Veo eso. Y además cuando uno dice cuasi fascista es polisémico porque no te referís al régimen económico, sino a determinadas actitudes persecutorias o discriminatorias. A ver, está claro, con las palabras se puede tal vez hacer ciertas hipérboles que no son adecuadas. Yo no creo que estemos en una dictadura, no creo que estemos en un régimen fascista, pero sí veo actitudes peligrosas para los conceptos republicanos básicos que yo no vi antes. Sumado a eso, una heroización del multimillonario que va en detrimento de los conceptos igualitarios de una sociedad humana. Conceptos igualitarios que no es el colectivismo, ni el socialismo de Estado, Es etc. increíble que vos veas que un tipo tiene 340.000 millones de dólares y parezca normal. Que nadie diga, che, pará, eso no está. Bueno, Que tenga 10.000, que tenga 20. Si querés que tenga 340.000. son los criterios básicos de una sociedad que pretende ser un Estado de Derecho. Básicamente la progresividad de los impuestos, para darte un ejemplo, ¿no? Que el héroe de la humanidad sea un pibe, que ya no es un pibe, que cambió su domicilio fiscal a Uruguay, siendo el más rico de la Argentina, y, qué sé yo tengo tradición de lo que es un héroe y lo que es un villano. Para mí eso es un villano. Su mezquindad,
su arrogancia, su prepotencia, subido a sus millones, no desde una cuenta de Twitter de un militante, subido a sus millones. A ver, entonces hay una forma de ejercicio del poder muy descarada, muy abusiva, muy agresiva, de gente que efectivamente tiene mucho poder, o por el poder del dinero, o por el poder del Estado. Sí digo, y no lo digo por mi ley, que vivimos no en un gobierno de facto, pero sí en un régimen de facto, desde hace bastante tiempo. ¿Qué quiere decir un régimen de facto? Que no es un régimen de iure, que no hay acceso al derecho, que no solamente la justicia está absolutamente desprestigiada, sino que efectivamente la gente no puede disfrutar de los derechos consagrados por la Constitución y las leyes. Eso para mí es un régimen de facto. Y es un problema estructural, que se agrava ahora, que se viene agravando hace tiempo, pero que ahora se agrava. Y restituir los derechos constitucionales a la gente ya es una revolución hoy. Te voy a dar un ejemplo. Todas estas cosas que yo por ahí en otro momento no las decía, pero viste que ahora se puso de moda el casaprogre. Ujú. Por ejemplo, el reconocimiento de los pueblos originarios. Está en la Constitución, está en los tratados internacionales. No Y se me ocurrió a mí. la constitución de Menem, además, ¿no? Bueno, exactamente. No se me ocurrió a mí. No se le ocurrió a... Hermanito, tenés que cumplir la Constitución. No sos un monarca. Bueno, hay monarcas constitucionales además. Entonces el reconocimiento de los pueblos originarios, no me importa si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Si pensás que Roca fue un fenómeno cortando cabeza de indios. Vos sos presidente de una república federal llamada Argentina, que tiene una constitución y que hay que respetarla. Y así sucesivamente. Entonces, ahí yo veo un elemento donde el régimen se va convirtiendo en un régimen de facto. Las políticas de memoria, verdad y justicia, el nunca más, está incorporado no solamente como una cuestión de la memoria histórica de nuestro pueblo, sino a través de las leyes. Y más allá de lo del Haroldo Conti y todas esas cosas que son muy feas, hay algo que es muy, muy grave, que es que el archivo de la memoria, que no está totalmente digitalizado, que son pruebas de crímenes de lesa humanidad, no son testimonios, no es un museo, son pruebas de crímenes de lesa humanidad. Bueno, acaba de quedar con dos tipos. Mañana va uno y tira un fósforo ahí y nos quedamos sin archivo. Entonces, puedo dar otros ejemplos de antes. Pero déjame hacerte Sí. ir un poco más allá. Este año, ¿no pensaste en algún momento que Milei por ahí tenía razón? Te voy a explicar qué me pasó a mí. Cuando él pone en marcha el plan económico, yo digo, esto del ajuste, primero me parece cruel, pero además es muy riesgoso porque las veces que yo lo vi poner en marcha, lo que genera primero es un ajuste de gastos, pero como genera una recesión, genera un ajuste de ingresos y no logra el equilibrio fiscal. Y pasaron los meses y logra el equilibrio fiscal. Va un segundo momento donde no yo, sino gran parte de los economistas ortodoxos, empezando por Camarón, dicen el segundo semestre va a explotar porque no van a alcanzar los dólares. Con este nivel de tipo de cambio, todo esto vuela por el aire porque van a empezar, no va a poder juntar reservas, no va a poder pagar la deuda, con eso vuela el riesgo país, vuelan los dólares paralelos y vuelve la inflación. Y no pasó. Después el otro argumento era, che, esto va a generar un costo social terrible. Y empezás a ver tipos que tienen independencia del gobierno, que miden históricamente la pobreza y te dicen, no fue tanto el crecimiento de la pobreza. Hay alguna discusión sobre cómo se mide, que es muy legítima, porque es raro que baje la pobreza mientras se consume menos leche. Hay datos que no cierran ahí, pero de cualquier manera todo el mundo va a coincidir que los datos de empeoramiento de la situación social fueron dramáticos al principio y ahora fueron compensados por lo menos relativamente. Entonces, en esa discusión, si uno tuviera que ser honesto intelectualmente, y lo tengo acá a mi ley, yo diría, esto termina mal, esto es la historia de los argentinos gastando dólares que no tenemos, disfrutamos un ratito y al final se va todo el carajo. Pero mi ley me diría, pero vos dijiste que iba a pasar todo esto y no pasó, y pasó lo que yo iba a decir, con lo cual me tenés que dar la derecha de que tal vez mi plan tenga alguna racionalidad para que la gente esté mejor, que finalmente es el objetivo de un plan económico. ¿En algún momento dudaste como me hace dudar a mí este recorrido? En relación a eso, yo lo que planteo son tres cosas, ¿no?
Que es bueno que haya superávit fiscal es una obviedad absoluta. Que es bueno que haya superávit comercial es una obviedad absoluta, y que es bueno que baje la tasa de inflación es una obviedad absoluta. No hay que ser ni de derecha, ni de izquierda, ni ortodoxo, ni heterodoxo para no ser pelotudo. Ahora, de ninguna manera es cierto que bajó la pobreza en relación al año pasado. No es verdad. Primero, no están los números oficiales sobre los que se basan las otras mediciones. No salió el IPH, salió un chamullo del capital humano. Hay algo que es absolutamente innegable, que es que en la medición que se hace de pobreza, el costo de las tarifas, que no está, y del alquiler, se fue a la mierda. O sea, los inquilinos que pagan tarifas y alquiler, ¿por qué baja el consumo? Porque se lo están gastando en otra cosa. Hay un tercer elemento que no se dice, o que no se refleja en la foto, que es la película. Vos en el año, ponele que ganabas $10.000 en el año, ¿no? $800 por mes. La mitad del año no ganaste $800. Entonces, si vos agarrás todo lo que ganaste el año, ganaste mucho menos que el año pasado. Entonces, ¿qué hiciste? Mientras tanto, te gastaste el canuto que tenías. Eso es la clase media. ¿Y qué hicieron los pobres? Se requete contraendeudaron con el financista, con el tranza, con el que sea. Entonces, que los ingresos con la baja de la inflación, que es el gran éxito del gobierno, y es un gran éxito no porque solamente por una cuestión monetaria, sino por una cuestión emocional. Porque la inflación y la imprevisibilidad en la vida era mucha angustia. Mucha angustia. Entonces, si vos me decís, ¿qué es lo mejor que hizo el gobierno? Reducir la tasa de inflación. Porque reduce la angustia de la gente. Aún si tiene menos. Porque si vos... Porque la inflación muchas veces fue convalidada por los ingresos. Subía 10 puntos la inflación, los ingresos subían 10 puntos, o 11. Pero te generaban angustia igual. Y ahora por ahí perdés un poco, pero tenés cierta certidumbre. Entonces eso creo que además es una lección para aprender. O sea, con la inflación hay que tener en cuenta las dos dimensiones, la objetiva y la subjetiva. Y la subjetiva es más importante. Ahora bien, yo no creo en... viste que algunos, creo que la palabra sería resultadista, en el resultadismo de corto plazo. Es decir, en que te muestran una foto hoy y te dicen, la cosa anda fenómeno. Porque eso impide tener cualquier capacidad de análisis. Un intelectual, un pensador, lo que tiene que ver es el futuro. Y es verdad que se pifia mucho porque a veces se confunden los deseos o los prejuicios con un análisis realista de las cosas. Y también es cierto que nadie tiene la bola de cristal. Ni Milei, ni vos, ni yo. Ahora, si cierra Danica Dorada era para untar, yo me preocupo. Por alguna razón cierra una propaganda que mi abuela cantaba. Es decir, si aumenta la desocupación en el sector privado, que se supone que es lo que ellos vinieron a traer, el empleo privado, tiendo a preocuparme. Si yo veo que están abriendo importaciones en un sector mano de obra intensiva como es el sector textil, y que se van a reventar las fábricas y los talleres, y me empiezo a preocupar. Y si yo veo que todo eso se sostiene con la duplicación de lo que ellos venían que decían a terminar, que son los planes sociales, porque se duplicaron los planes sociales, en términos, la tarjeta alimentar se duplicó, la tarjeta alimentar de Victoria Tolosa Paz se duplicó, cosa que por suerte compensa la caída del ingreso laboral del sector de los trabajadores no registrados. Tiendo a creer que hay una pobreza apenas contenida por una duplicación de las transferencias directas del Estado y que hay una degradación del consumo de la gente, ¿no? De la calidad del consumo de la gente. Y en relación al equilibrio fiscal, el déficit fiscal, etcétera, tampoco es como el poder, no son fines en sí mismos. Siempre es preferir algo, pero si un día la deuda, yo estoy en contra de endeudarse, pero si vos en tu casa te tenés que endeudar para comprar la comida durante un mes y bueno, el otro mes el problema es cuando es crónico, ¿no? Entonces el costo social existe. A ver, recién una compañía de trabajo tuya, que no voy a decir el nombre por las dudas, en el ascensor, salteña, me dice, yo estuve en la Navidad, en el Congreso con ustedes. Emocionada, mi mamá también vino de Salta.
es la primera vez que no se alcanza la comida. Que no les alcanza. No nos alcanzó. Y era cualquier cantidad de comida, ¿eh? Y había, no sé, 4.000 personas. Es decir, hay un pulso en la calle Que no es el de las cifras de pobreza. que no es el de las oficiales. cifras. Por lo menos yo lo siento así. Ahora, por otro lado te digo, tampoco, es que no estamos en el 70% de pobreza. Pero, por ejemplo, otro tema es el tema de las retenciones y la devaluación. El sector sojero, por algún motivo, aunque le esté yendo bastante mal, sigue apostando a Milei. Si le saca las retenciones, baja la recaudación. Si mete una devaluación, la segunda devaluación la gente no se la va a bancar, por lo menos de la misma manera, va a tener un problema electoral. Entonces ya ahí hay un problema con un sector importante de la economía. La exportación de chatarra de Techín, que te digo, no quiero ser grosero, se me ríe el orto, porque Techín no es burguesía nacional. Techín podría haber sido burguesía nacional si tuviera conciencia de que la chapa, que nos venden más caro de lo que vende en Brasil, se usa para los techos de los pobres. Entonces decía, bueno, para vivienda social te la dejo al 50%. Nunca se les ocurrió hacer una verga de eso. Entonces, aunque desde el punto de vista patriótico, si se quiere, de la industria nacional, no me gusta, y la verdad que aprendan un poquito, que beban de su propia medicina. O sea, Caputo con eso, métete con Techín. Cagaste a todo el resto del mundo, establecé la patria financiera, como hablamos en algún momento, ¿quién va a invertir en la economía real si los intereses que te paga la inversión financiera son magníficos, extraordinarios? Y después el otro tema es Vaca Muerta, gasoducto Néstor Kirchner, etc. Terminó la guerra en Ucrania, mañana, Dios quiera. Terminó el quilombo en Siria, Medio Oriente. Precio del barril baja. Entonces, está todo atado con alambre. No es que estamos en un modelo sólido, estable. Está todo atado con alambre. ¿Alguien tiene la fantasía de que Trump va a venir y va a traer 10.000 palos? Puede ser, yo no sé, no tengo la bola de Y cristal. tampoco a Macri dieron 50.000 y terminó mal. Y terminó mal. Pero pará, déjame, Sí. me pongo en la voz del diablo un cacho. Dice, Sí. mirá, Juan, si hubiera el debate que tuviste con Milei en su momento en lo de Sí. Front TV, que te diga, mirá, es un año nomás. Obviamente no está sólido, obviamente está con alambre, Sí. pero bajamos la inflación, la estamos llevando, hay autoridad política, no hay quilombo en la calle. Para hablar de un país ideal esperemos 5 años. Está bien. Y la vengo llevando. Pero vos la venís llevando por un lado que yo no quiero. Vos la venís llevando para una sociedad donde los héroes son los multimillonarios y los de abajo son despreciados. Y aunque tengas un éxito momentario macroeconómico, el problema es que la política es filosófica, es ética, no es crematística. Bueno, pero la gente es concreta, no es filosófica. Es ¿Concreta qué qué quiere pasó con el decir? peronismo hasta el 2023 Sí. y qué pasa desde el 2023 para acá. ¿Qué quiere decir concreta? ¿Que tengas guita en el bolsillo? Que esté bien, que No. esté un poco mejor, Bueno, que mejore un pero- poco, que los chicos tengan alguna ¿Vos qué perspectiva. preferís? ¿Ganar $4.000 por mes o ganar 3.000 y tener una casa? Yo prefiero 1.000 veces que la gente gane menos en guita y tenga una casa. Y la gente no tiene casa. ¿Y cómo vas a hacer casa si no tenés obra pública? ¿Va a venir mágicamente el señor Capital a darle una casa a alguien que no gana un mango cuando las propiedades valen 70.000, 80.000 dólares, un monoambiente en Capital Federal o comprarte un terreno? Entonces, al no haber política pública en un montón de aspectos de la sociedad, aunque te vaya bien en la repartija de guita, que no le va a ir bien en la repartija de guita porque va a aumentar la brecha de desigualdad y va a generar una sociedad de mierda, porque las sociedades desiguales son sociedades de mierda, las cosas que son esenciales, que son necesidades humanas esenciales, tan esenciales como tener un ingreso estable, están ya descartadas desde el vamos. Entonces, yo no estoy de acuerdo con ese modelo, no estoy de acuerdo con la forma de entender lo público, de entender lo común, de entender la política internacional y tampoco estoy planteando hacer un golpe de Estado. O sea, que el tipo haga su mandato y después la sociedad va a evaluar, pero aunque el 99% estuviera de acuerdo con un gobierno que seguía por la premisa de que la justicia social es un robo, yo estoy en contra. Si el 99% está de acuerdo de que Kravitz es un fenómeno porque fajó un pibe en una comisaría, yo estoy en contra. Si el 99% está de acuerdo que hay que crear cárceles para torturar presos,
yo estoy en contra. Entonces, ¿por qué? Porque tengo algún principio. Y los principios no se miden en encuestas. Entonces, y soy parte de un proyecto político donde no solamente la justicia social no es una aberración ni un robo, sino que es el vector fundamental de la sociedad. Mayor igualdad y un paquete de necesidades, que nosotros decimos tierra, techo y trabajo, pero que implican la seguridad en los ingresos, que implican que para comer no tenés que tener ningún mérito. Fíjate lo que te digo. A la gente le jode eso. A un montón de gente le jode. O sea, vos naciste, por el solo hecho de nacer tenés que tener la comida garantizada. A los 5 años, a los 18 y a los 65. Eso no se puede discutir. No, pero que tenés que darle a la gente la caña y no el pescado. Jesús daba pescados y panes. La comida tiene que estar garantizada, sobre todo en un país donde no hay escasez de comida. Tiene que estar tan garantizada como la salud y la educación. Después hay algo que vos me hablabas estábamos hablando de los números de pobreza. No, pero yo estoy seguro Sí. que alguien te está escuchando y está diciendo, yo estoy de acuerdo con eso, pero no se hizo. Los que decían eso, o sea, no tiene por qué conocerte y saber que vos sí lo hiciste y puede desconfiar de todo, pero puede decir, hay un modelo que me estás contando que se justificó a sí mismo en base a esto que está diciendo Juan y no garantizaba la comida. En función de decir que garantizaba la comida, lo que hacían era chorear. Yo no escuché a ningún dirigente, por lo menos del último gobierno, yo se escuchaba diciendo hay que dar la caña y no el pescado, no van ni la caña ni el pescado. Diciendo, el planteo de nuestro ingreso básico universal, que es la comida garantizada para todo el mundo. Yo no se escuché. Diciendo hay que hacer 1 millón de lotes con servicio para que la gente se pueda ir construyendo ladrillo a ladrillo la casa. Yo no los escuché. Diciendo que hay que hacer una reforma agraria y trasladar la capital federal a Santiago del Estero. Y una reforma agraria no es expropiarla a todo el mundo, sino fomentar la chacra mixta para que tengamos como en Alemania 15 a 20% de población semirural. Yo no los escuché. A ninguno. Entonces, nosotros estamos planteando otra cosa. Y Milei fue diputado 2 años y después fue presidente. Con un proyecto muy claro. Muy claro su proyecto. Ujú. Con el que yo estoy en contra. Bueno, yo estoy planteando un proyecto muy claro, que es antagónico con ese. El día que sea presidente y no lo cumpla, que venga esa persona y me lo diga. Digamos, todavía no pasó. Que sea yo o alguno de mis compañeros de mi generación y de mi espacio. Que no es ni el kirchnerismo, ni el PAN, ni los peronismos anteriores. Nosotros somos todos nacidos en democracia, en nuestro espacio, bueno, no sé si todos, pero el 95%, y todos formados en una ética de la simplicidad, donde puedes dar vuelta a cualquiera de nosotros y nadie tiene un mango más que el día que empezó a militar. En general, en vez de enriquecimiento ilícito, fuimos empobrecimiento, no sé, lícito. Lícito. Entonces, después se te la pueden contar como sea, pero yo sé que a la larga o a la corta las mentiras se caen y que nosotros tenemos un planteo sólido que por ahí no logramos en el corto plazo ganar una elección nacional, pero que tenemos todavía los suficientes votos para que el día de mañana si hay un cambio de gobierno, como pasó cuando Massa ganó interna. Yo no sé qué tipo de gobierno iba a ser Massa. Massa no es santo de mi devoción, no me gusta lo que hizo el último año en la economía. Para mí es el arquetipo del político de la lucha por el poder y sin propósito, pero firmó la resolución para hacer el programa de lotes con servicio. Y yo se lo iba a hacer cumplir. Y los lotes iban a estar en 4 años. No sé si 1 millón, pero 500.000 seguros. Y eso le cambia la vida a la gente mucho más que tener $100 más por mes. Entonces, bueno, eso es un planteo político. Es un planteo político. ¿Te pasa de discutir Sí. en el barrio sobre Milei? En los barrios, con la gente más humilde. Al principio era más tensa la cosa. Si había mucha gente que lo apoyaba. Había mucha gente que lo apoyaba así. Hay un tema con las políticas de cooperativas, con los otros planes sociales que no son la UH, que yo creo que lo hablé acá con vos, lo escribí en muchos libros. Cuando algo no es universal es arbitrario. Siempre. Puede ser arbitrario porque lo dice el ANSES, porque lo dice el puntero, porque lo dice un ministro. Pero si hay un solo vaso y los dos tenemos sed y me voy a quedar yo con el vaso, el que lo decidió, aunque sea un sorteo, es arbitrario. Entonces es cierto que cuando hay una política o de cooperativas o incluso una política extraordinaria como hacerle el baño a la gente que no tiene baño. Y vos tenés 20 personas que no tienen baño y haces 10 baños. Los otros 10 se quedan recalientes. Y se quieren vengar. Y hubo mucho de eso abajo. Que es, al no ser para todos y al no estar claro cuándo le tocaba a cada uno, quedó mucha gente caliente por eso. Porque algunos compañeros tenían la posibilidad de progresar mínimamente
a través de una cooperativa de reciclado, y otro reciclador que no estaba dentro del programa de reciclado, veía como el compañero ganaba el doble. Y eso genera bronca. Y eso genera bronca. Ahora, ¿está mal hacerlo primero? No, no está mal. Pero hay que buscar una forma de hacerlo de una manera que progresivamente pueda entrar todo el mundo, ¿no? Para darte un ejemplo de cosas que generaban bronca. Y desde luego, Milei, al plantear vamos a decir, la castificación de todo lo noble y bueno que hay en el mundo, todo lo noble y bueno, la currificación. Lo empezó Macri, que en realidad para mí Macri es el gran responsable de todos los males de la Argentina, recientes. Así como título, ¿viste? El villano es Macri para mí. Sobre todo con el FMI, etcétera. Pero la currificación de derechos humanos, la currificación de los derechos sociales, de las políticas sociales, de la obra pública, de la educación pública, de la salud pública, de la ciencia y la tecnología, del periodismo independiente, si querés llamarlo de alguna manera, de la cultura. Todo es un curro. Bueno, es lo de Macbeth, ¿no? Lo del principio. Son pequeñas verdades porque desde luego hubo gente que abusó de eso, que lo utilizó arbitrariamente, pero eso no deja de hacer que sea noble lo que hay detrás de eso. Entonces, y que muchas de esas cosas fueron muy buenas. Yo diría la mayor parte de esas cosas fueron muy buenas. Pero se currificó todo. Entonces, ese discurso entra, porque el que hace se equivoca. Entonces, si vos haces una política de generación de empleo extraordinaria como la que desarrollaron muchos movimientos sociales, no digo todos, porque hubo muchas cagadas, pero muchos movimientos sociales. El MT organizó los cartoneros, los costureros, vendedores ambulantes. Yo estoy orgulloso de lo que hice y de lo que hicieron mis compañeros cuando yo me pasé de prestado a la política. Y vos descalificás todo eso y no proponés una alternativa mejor. Bueno, para mí es terrible eso. Es terrible, porque... Y ahora, cuando andás en los barrios y Sí, no sale el tema político, sí. ¿sale o no sale? Poco. Yo no soy hoy no tengo un buen criterio para eso, porque yo ya soy una figura pública, Claro, entonces no podés percibirlo espontáneamente. no puedo percibirlo ¿Y espontáneamente. tus compañeros qué dicen? A ver, nosotros percibimos que no está en los sectores populares, ¿no? Mucho mejor Milei. Las encuestas dicen que está 50-50, que subió, que repuntó un poquito. Me parece lógico por el tema de la baja de la inflación. Yo siento que hay mucha frustración metida hacia adentro, ¿no? O sea, que no se expresa políticamente. La verdad que no sabría decirte. Creo que no hay que hay una apatía. Que empieza a haber Este, una apatía. Nadie es fanático de Milei abajo y muy pocos son recontra requete que quieren prender fuego todo. Muy pocos. Juan, última pregunta. Imagina de acá a 10 años. ¿Te animás a decir qué país ves? Yo veo un país extraordinariamente próspero y feliz. Eso veo. Que recupera el control soberano sobre sus recursos naturales, que logra redistribuir la población en el territorio, que permite que todos los pibes puedan comer. Veo eso. 10 años puede ser un poquito más, capaz. ¿La profesión de fe o realmente pensás que es una idea, algo racional como análisis? Pienso que es completamente racional. Creo que lo irracional es lo que pasa ahora. Y que puede prevalecer la racionalidad sobre la irracionalidad. Juan, muchas gracias. Bueno, a vos. Un gusto como siempre. Juan Grabois estuvo con nosotros y